Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Alexandra Simbaña y soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de La Tacunga. Curso el primer semestre en Ingeniería en Mecatrónica y el tema de hoy será colisiones de los cuerpos. Pertenecemos al Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, seguido por el ingeniero Diego Proaño en la materia de Física Clásica. Este es el primer semestre de mayo a septiembre. Ok, vamos a ver qué son colisiones de las masas. Primero, una colisión proviene de la palabra latín collisionis. Esta es la acción de dos cuerpos cuando chocan entre sí, por medio de un impacto violento produciendo una nueva reacción. ¿Qué quiere decir esto? Al chocar dos cuerpos producen algo nuevo. Pueden estos tender a reaccionar de una velocidad que sea constante o pueden estos reaccionar a velocidades distintas. Los tipos de colisiones pueden ser horizontales, verticales, de una masa más grande que la otra, masas iguales, etc. El día de hoy nos centraremos en un pequeño proyecto, de tal manera que los cuerpos que utilizaremos serán más pequeños que la masa contra la cual colisionarán. La masa será el suelo, que sería la tierra, y los objetos pequeños serían pelotas. Ok, para tener claro algunos conceptos y entender el concepto en general, vamos a ir diciendo cuál es y qué significa. Un momento lineal de una colisión consiste en el sistema de partículas que es igual al momento de su centro de masa. Durante esta colisión tienen que ser constantes. Se mueven con una velocidad que es igual al producto de su masa por su velocidad. Ok. También tendremos en cuenta que la colisión puede ser de forma elástica o inelástica. En las formas elásticas existe un coeficiente de restitución que es muy importante. Este pretende dar la velocidad de casos antes y después del choque. Es muy importante tener en cuenta los materiales con los cuales están compuestos los cuerpos que utilizaremos, la forma del mismo, su velocidad al chocar, ya que normalmente estos son de una tendencia elástica y no suelen ser rígidos. También, como les había mencionado, las colisiones son elásticas e inelásticas. El día de hoy vamos a ver y buscar el coeficiente de restitución de cuerpos elásticos y qué es lo que pasa en cuerpos inelásticos. Ok, les daré ahora o les haré ver un pequeño video y les iré explicando poco a poco. Vamos a hacer dos tipos de ensayos en el cual sea una de forma elástica y una de forma inelástica, de tal modo que van a cambiar los valores y vamos a ver qué es lo que ocurre en este momento. Bueno, ahora ya vamos a conseguir los objetos y vamos a hacer primero nuestro medidor. Lo primero que será que vamos a obtener es esto. Obtendremos nuestros materiales, que es una libreta para apuntar los valores, una cinta métrica, una cinta adhesiva y unos papelitos. Los papelitos utilizaremos para marcar nuestras medidas. Buscamos un espacio libre en el cual nosotros podemos medir e ingresar todo lo que necesitamos. Lo primero que haremos será medir nuestro territorio o nuestro lado que vamos a ocupar. En este caso serán 90 centímetros. Pegaremos la cinta flexómetra con un poco de cinta adhesiva y bajaremos la cinta la cual tiene la medición con más cinta adhesiva, como lo voy indicando en el video. Asegúrate que esto se adhiera muy bien, ya que sería peligroso si esto se llega a soltar. Ya que tenemos ahora nuestra medición, pues vamos a hacer nuestras primeras pruebas. La prueba 1 es una pelota
de cuero, una medición entre 0.50, la segunda es poliestireno, una medición de 0.36, la tercera de caucho, un bombillo, una pelota de ping pong. Tenemos en cuenta que debemos analizar la conservación del movimiento lineal. Entonces, M1 se refiere a la masa 1 de nuestro objeto, o en nuestro caso sería las pelotas. La velocidad 1 con la que baja esto, pero como la velocidad 1 es igual a 0, se desprecia. La masa 2, que se refiere al cuerpo que es la Tierra, y su velocidad, y de igual forma. Que esto es igual a la masa 1 por la U, que esta U representará a la velocidad que toma después de colisionar contra el otro cuerpo, igual a U2, significa a la velocidad siguiente después de colisionar contra el cuerpo, que es la masa más grande. Entonces, todo esto lo dividiremos para la masa 2 y esto se restituye a 0. Sería la velocidad 1 más la velocidad 2, que es igual a la velocidad 1 y velocidad 2, pero estas velocidades recuerda que son después de la colisión. Entonces, la masa 2, ya lo habíamos dicho, es la más grande, que es la Tierra, es mayor que la masa 1. Recuerda también que la masa 1 sobre la masa 2 entonces es igual a 0, que esta se desprecia de igual forma. El coeficiente de restitución, la fórmula que quedaría después de haber calculado todos estos datos y de haber analizado la conservación del movimiento lineal, sería a la velocidad inicial o la velocidad 1 después de la colisión y la velocidad 2 después de la colisión. 1 y 2 significa de la masa 1 y de la masa 2, al igual de la velocidad 2 de antes de la colisión y la velocidad 1 que es de la masa 1 antes de la colisión. Recuerda también que la velocidad 2 en este caso es igual a 0. Y esta velocidad, de igual forma, esta velocidad 2 es igual a 0. Porque si al comenzar el trayecto no tiene ninguna velocidad. Entonces queda en secuencia de que el coeficiente de restitución es igual a la velocidad después de la colisión del cuerpo 1 y también del cuerpo, la velocidad inicial en forma negativa del cuerpo 2. Recuerda que esto es negativo porque cae de una altura, entonces la energía potencial del objeto se convierte en energía cinética hasta llegar a la Tierra. También debe recordar que al momento de caer, como lo había mencionado ya, la energía potencial que tiene este objeto se convierte en energía cinética, y después de ya colisionar, la energía cinética que tiene el objeto se convierte en energía potencial que tendrá el objeto. Entonces, la demostración de esto quedará en que la masa por la gravedad por la altura, que es la energía potencial, es igual a la energía cinética. Despejando esto, quedando la variable de la velocidad 1, nos queda que la velocidad 1 al cuadrado, tomaremos que la velocidad de 1 es de la masa 1, es igual a 2 por masa por gravedad por altura sobre la masa. La masa se puede despreciar porque está una sobre otra. Entonces, la velocidad 1 es igual a la raíz, porque estaba al cuadrado, pasa al otro lado a hacerse raíz, a 2 por masa por gravedad por altura sobre la masa.
Recuerda que esto era negativo, ya que esto está cayendo. Entonces la velocidad 1 es igual a menos la raíz de 2 por gravedad por la altura inicial, por la primera altura o desde donde se fue lanzada este objeto. Recuerda también que la masa se desprecia, demostrando así que esta sería la fórmula para calcular la velocidad 1. Ahora seguimos con la demostración del ingreso de la velocidad a la colisión. Después de que esto ya colisione, entonces tendremos una siguiente velocidad, que sería la velocidad 1, pero del cuerpo después de colisionar, que es igual a la energía cinética por la energía potencial. Recuerda también que después de la energía cinética que tiene este cuerpo se convierte en energía potencial. De igual forma se hacen los cálculos correspondientes y se determina que la velocidad después de la colisión es igual a la raíz de 2 por gravedad por altura final. La altura final quiere decir después de la colisión al rebotar. A esa altura se refiere. Se sustituye la velocidad después de la colisión y la velocidad antes de la colisión. Esta de aquí, recuerden que es negativo, y esta de aquí siendo positivo. Entonces se sustituye en la ecuación que habíamos quedado, que es la velocidad después de la colisión y sobre menos la velocidad antes de la colisión. Sustituyendo, como aquí está menos y menos, se hace más. Entonces queda en función de dos raíces. Estas se pueden conjugar y también 2 por gravedad se pueden despreciar porque se hacen 0. Entonces quedaría que la energía, que la ecuación en la que estamos buscando quedaría en función de la raíz de la altura final, llamada así porque es después del rebote, toma otra altura cuando ya choca, y la altura inicial, que es desde el... En los siguientes cuerpos serán inelásticos, de tal manera que no existirá un rebote como observamos aquí. No habrá una altura final, una altura después de la colisión, y tampoco una velocidad después de esta misma. Se dan contra el piso y quedaría así. En total veríamos los cálculos ahora. Antes definiremos qué es una colisión inelástica. Este tipo de colisión es la cual sí se conserva la cantidad de movimiento, pero la cinética no se conserva. Es decir, cuando ocurre la colisión se pierde algo de esta energía, de forma que la energía cinética final es menor que la inicial, y al ser completamente inelástica se reúne en una sola, de tal manera que la velocidad final se obtiene por medio de la conservación de la cantidad de movimiento mencionado, ya dicho, y se mueve con la misma velocidad. Entonces, lo primero que obtendremos son nuestros datos de nuestras masas. Son 5 masas diferentes, como lo habíamos visto ya en el video. La primera masa tiene de 0.26, la siguiente 0.25, 0.022, 0.030 y 0.0025. Todas igual fueron lanzadas de una altura inicial de 0.90. No hubo ningún cambio de variable. Entonces, la altura final, ninguna rebotó, de tal modo que no tuvieron altura final, ya que al chocar contra la masa más grande, o sea la Tierra, esta no volvió a subir de ninguna forma. ¿Qué es lo que pasa aquí? Al ser atraída por la gravedad, esta no tiene un momento elástico. Lo definiré por la obtención de la ecuación para el coeficiente de restitución. Como ya había mencionado aquí, la cantidad del movimiento existe, pero ya no se conserva la cinética, o sea, el movimiento cinético.
Entonces la ecuación de esta sería la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Recuerdan que anteriormente era igual a una masa 1 de igual forma por una velocidad 1 anterior, pero esto se daba ya que este volvía a tener una altura de nuevo después del rebote empezaba a alzarse de nuevo. Esto ya no existe, así que solo se conserva, como lo dije ya, la cantidad de movimiento, pero ya no la cinética. Entonces, existe el momento y la energía cinética ya no existe, pero se desprecia. Esto es antes de la obtención de la ecuación. Después, la masa 1 más la masa 2 es multiplicada por la velocidad 2 y 1 medio por la masa 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Esto es al cuadrado. La relación de la energía cinética antes y después de la colisión sería que la energía cinética final sobre la energía cinética inicial, que esto es igual a la masa 2 sobre la masa 1 más la masa 2. Esta fracción de energía cinética se pierde en la colisión. La energía cinética 1 menos la energía cinética final sobre la energía cinética inicial, que es igual a la masa 2 sobre la masa 1 más la masa 2. La conservación del momento sería la masa 1 por la velocidad 1, que es igual a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Esto al hacer los cálculos correspondientes en función de la velocidad 2, por si se quiere obtener esto, sería igual a la masa 1 sobre la masa 1 más la masa 2 por la velocidad 1. Aún se tiene que tener en cuenta que existe dos masas, se las toma en cuenta. Pero la energía de la... pero lo que estábamos buscando al principio, el restablecimiento de la ecuación del coeficiente de restitución ya no existe, porque esto ya no se vuelve a realzar de nuevo, no vuelve a tener una altura diferente a la inicial y la final vuelve a ser 0. Recuerda también que como choca contra el piso, esto no tendrá una velocidad, la masa 2 no tiene una velocidad y de tal forma tampoco existe un movimiento en general. La última tabla de datos que podemos obtener es el coeficiente de restitución de esto es igual a 0. Entonces, como conclusiones, tendremos en cuenta que la velocidad del segundo cuerpo, que es el piso, la Tierra, es igual a 0 y después de la colisión contra el primer cuerpo será igual forma a 0, ya que es una gran masa y el primero no le hace ni un solo movimiento a este. El segundo es el coeficiente de restitución medida en el piso en general es mayor que el valor obtenido en la rama artificial, ya que este es proporcional al modo del material, es decir, que el material del que nosotros estamos utilizando, está compuesto nuestro objeto, debe tener una deformación. Si esta deformación es menor, entonces el coeficiente igual será menor. Pero si esta es una deformación de gran tamaño y vuelve a su estado original, entonces el coeficiente será igual mayor. Los objetos influyentes, en este caso lo llamaremos proyectiles, o sea, nuestros objetos que hemos lanzado, tienen una masa en colisión contra una masa mayor que es la Tierra, llamada objetivo. No provoca un mayor coeficiente de restitución que los objetos de menores masas y más livianos. Se tendrá en cuenta también que el material con lo que hemos experimentado, el plástico, nuestra pelota de ping pong y el cuero que es nuestra pelota de fútbol, en los materiales que hemos hecho el experimento toman alturas más cercanas a la altura inicial después de la colisión. En cambio, el látex y el poliestireno que hemos ocupado son menos propensos a que puedan causar una altura cercana a la inicial, ya que son más pesados y este tipo de materiales
no tienen gran elasticidad. El coeficiente de restitución en todos los casos no debe sobrepasar, ya había mencionado esto, del 1, ya que al pasar de este número estaría mal formulado. En nuestro caso, las colisiones no elásticas complementadas son perfectamente elásticas. Al ser esto perfectamente elástico, el número será 1 sin ninguna derivación, mientras que las colisiones completamente inelásticas, como había ya ocurrido en los objetos anteriores, que no tuvo ningún rebote o una altura diferente a la inicial, entonces su coeficiente vale 0. Por esto la velocidad es relativamente en una colisión es nula. En el ensayo 2 o en el experimento 2, como conclusión se llegó al que al ser un choque inelástico durante la colisión se conserva la cantidad de movimiento, pero la cinética no vuelve a tener una altura nueva o una velocidad después del choque, sino que se queda pegada, o sea, se deforma para siempre. La velocidad inicial es mayor que la velocidad final, concluyendo que no existe un rebote y menos aún una segunda altura. Solo permanece pegado al suelo, ya que se choca con los dos cuerpos y se deforma permanentemente. La fórmula del coeficiente de restitución. Primero se tiene que verificar la conservación de la energía, en la cual existe una masa y una velocidad inicial antes de la colisión. Durante y después de esta, al ser elástica, causa una segunda velocidad y altura. También al no ser elástica, esta solo contiene la cantidad del momento, pero se pierde la cantidad de cinética. Espero que les haya gustado este video y muchas gracias.